Dios le bendiga. Estamos un poquito retrasados, pero estamos aquí. Es mejor, dicen que es mejor tarde, pero seguro. El tema de hoy es el libro de Apocalipsis. En realidad, tenemos también aquí el libro de Apocalipsis en griego. Este texto que ustedes pueden ver aquí es el versículo 4. Apocalipsis Jesucristo inedo kenasto oteos diseti tulisati adigénete entahi que siman en apostilas de a tu ángelu a tu todolo a tu a Giovanni. Bien, pero no ese es el texto que estamos tratando. Vamos a buscar ahora mismo el texto griego, que es el que realmente estamos estudiando. La semana pasada, sábado y domingo, el miércoles pasado, estuvimos tratando el tema del capítulo 1, la primera parte. Aquí ustedes pueden verlo. Ese es el versículo 1. Apocalipsis Jesucristo inedo kenato teos diseti tulisati adigénete entahi que simanan apostilas de a tu ángelo a tu o dolo a tu Giovanni. Entonces ese es el texto griego. Y aquí está un poquito más ampliado. Ustedes lo pueden ver. Esta parte de aquí, usted sabe que las letras no se escriben igual. Esta es una alfa, igual a la A en español, dice Apocalipsis, Jesucristo. Ustedes saben que últimamente se está predicando que eso es incorrecto, que Jesucristo es incorrecto. De ahí que viene en español la transliteración Jesucristo. Entonces los apóstoles en griego utilizaron eso. Ellos le objetan el griego. Dicen que en realidad todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron en arameo o en hebreo. Y eso no es cierto. Los originales de estos libros fueron en griego. ¿Por qué fue en griego? Fue en griego porque los apóstoles salieron a predicarle al mundo gentil. Y el mundo gentil no hablaba hebreo, hablaba griego. Y entonces ellos pues comenzaron a predicar en esta lengua, en griego. Es muy probable que ya para los años después del 95, la mayoría, si no todos esos libros se tradujeran al hebreo, para que las iglesias judías pues pudieran tener los escritos de los apóstoles, por ejemplo del apóstol Pablo, que fue el que más trabajó en el mundo gentil. Pues me imagino que las iglesias judías querrían tener las cartas, las epístolas del apóstol Pablo en su idioma, en hebreo. Pero lo que sí ya dijimos es que la carta del apóstol Mateo, originalmente, o sea, la primera, la que salió de la mano del apóstol Mateo, fue en hebreo porque él se dirigió al pueblo judío. O sea, él escribió este evangelio para los judíos. De ahí que
puede haber, o puede haber, no, hay variantes, algunas variantes, porque no es lo mismo predicarle el Evangelio a un gentil que predicarle el Evangelio a un judío. Hay cosas que el Señor no se propuso cambiar en el mundo judío, que Él quería que se quedaran así. En cambio, el Evangelio para los gentiles, y nosotros podemos ver eso en la palabra. Vamos a buscar el Evangelio de los Hechos, el libro de los Hechos, y vamos a ver algo allí en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Capítulo 15 de los Hechos, y vamos a ver el verso 10 en adelante. Dice la palabra, ustedes no alcanzarían a ver ahí el texto, está muy pequeño, pero búsquenlo en su Biblia allá. Dice el verso 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué yugo se refiere? A la circuncisión no es, porque la circuncisión se hacía a los 8 días de nacido y ningún judío adulto tenía conciencia de lo que sintió cuando tenía 8 días de nacido. O sea que a eso no se refiere. A lo de ofrendar animales tampoco. ¿Por qué? Porque se ofrendaba de acuerdo a su posibilidad económica. Compraba una vaca, una oveja, dependiendo de su economía, que si no compraba unos 2 tórtolos. Entonces, no, tampoco eso era un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar, dice el apóstol Pedro. Se está refiriendo a los 10 mandamientos. Que eso sí es un yugo que no ha podido llevar. Nadie puede cumplir. Santiago dice eso, que nadie puede cumplir los 10 mandamientos sin fallar en algo. Entonces, sin embargo, fíjense que el apóstol no está hablando de que los judíos no lo hagan. Está hablando de que los gentiles no lo hagan. ¿Por qué ustedes quieren poner sobre el yugo, sobre los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El verso 12 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, la salvación no depende de la ley, sino que depende de la gracia. Cuando dice que depende de la gracia, quiere decir que es gratuita, que no se nos impone nada para ser salvo. Porque cuando habla de gracia, pues está hablando de gratuito. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don. Y la palabra don es un término que también significa regalo. O sea que la salvación es gratis, no depende de guardar ningún mandamiento. Entonces sigue diciendo el verso 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Dice toda la multitud. La multitud cayó. O sea, ahí no estaba toda la iglesia, ahí estaban los apóstoles y los ancianos. Pero los ancianos eran la multitud. Callaron y escucharon a Pablo y a Bernabé. Entonces, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Quién dice él? Simón. ¿A qué se refiere? No era Pablo. Lo que pasa es que
recientemente, no mucho tiempo atrás, Pedro había tenido una experiencia con los gentiles, capítulo 10, con Cornelio. Y a través de Pedro, Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo, dice Jacobo. Jacobo, el hermano del Señor. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. O sea que no es un asunto que se lo inventaron de Cristo hacia adelante, sino que ya estaba escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, o sea, toda la humanidad, busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, evidentemente que el Evangelio fue predicado a los gentiles. Pablo, el mismo Pedro. ¿En qué lengua le habló Pedro a la familia Cornelio? En hebreo. Es dudoso. Entiendo que Pedro le habló en griego o alguien le tradujo. No sabemos si ya Pedro conocía el griego, pero es evidente que el Evangelio le fue presentado a Cornelio y a su familia en la lengua que ellos podían entender, que era el griego. Y cuando Pablo sale a predicar allá en el capítulo 13 del libro de los Hechos, lógicamente entendemos que Pablo sí sabía griego, porque Pablo había sido educado y era incluso hasta ciudadano romano, lo que quiere decir que tenía que conocer el griego, que era la lengua internacional, era la lengua que todo el mundo hablaba, que era la que más se hablaba, era como el inglés ahora, que todo el mundo, o sea, usted llega a un país, yo recuerdo que yo viajaba a Haití, no sabía creol, y entonces pues me buscaban personas que hablaran inglés, y yo tampoco hablaba inglés, pero entendía algo, me entendía mejor en inglés que en creol. Finalmente terminé aprendiendo algo de creol y me comuniqué mejor con ellos, y a veces, y con frecuencia aprendían, había haitianos que hablaban español, y nos comunicábamos entonces mejor, nos traducían. Pero el inglés en Haití se habla mucho, se habla más que el español. El inglés en Haití se habla más que el español, o compiten ahí, pero se habla mucho el inglés. O sea que el que no sabe español pues consigue entenderse con el inglés, porque en el mundo se habla mucho el inglés. La lengua de los chinos es la más hablada porque ellos solo son 1.200 millones. Pero después de los chinos, entonces está el inglés y luego el español. Muy bien, entonces Pablo predicaba en griego. Imagínense usted si todos los gentiles tenían que estudiar hebreo para estudiar las escrituras con Pablo. Pablo les escribía en griego. Y yo cité a Papías, que es un discípulo del apóstol Juan, dijo que el Evangelio de Mateo se escribió en hebreo y que los hermanos, como podían, lo traducían del hebreo al griego. Entonces, ¿qué significa eso? Que todas las demás escrituras estaban en griego, que el Evangelio de Mateo era el que estaba en hebreo y lo tradujeron al griego. Esa era la lengua que entendía la gran mayoría. Entonces, por ese motivo, el nombre Jesucristo es correcto. Si usted se lee las epístolas de los apóstoles, usted va a encontrar que se usa mucho Jesucristo, desde comenzando las epístolas. Jesucristo está correcto. Jesús también está correcto.
Si nosotros buscamos en griego la epístola de los Filipenses, del capítulo 9 en adelante, nosotros vamos a encontrar que allí habla de Jesús y Jesús. Entonces, los filólogos y los que son expertos en traducir nombres, porque por lo general los nombres de personas no se traducen, se ponen tal cual, pero hay lenguas cuyos nombres no se pueden poner igual. Ningún nombre hebreo, por ejemplo, se puede poner igual. Hay que transliterarlo, hay que tomar las letras y buscar los equivalentes para traducirlos. Y entonces eso fue lo que se hizo con el nombre de Jesucristo y con el nombre Jesús, porque en hebreo no puede usted leerlo, tendría que aprender hebreo o tendría que traducírselo, pero evidentemente que era más fácil poner el nombre en el equivalente griego en una carta que enseñárselo oralmente a toda la iglesia. Entonces, si escribimos un documento para que todo el mundo lo reciba y pueda leer, no lo vamos a poner en hebreo porque se va a quedar cojo, no va a poder leer esa parte. Si ponemos el nombre de Jesús en hebreo, en los escritos de los apóstoles que salieron a todas las iglesias, pues ellos no iban a poder leerle ese nombre, por lo que se puso el nombre Jesús como lo conocemos. Así se tradujo, se transliteró para que pudiéramos hoy leer Jesús en nuestra lengua. Y evidentemente que para los apóstoles eso no era problema. Ustedes recordarán que en el capítulo 13 del libro de los Hechos, nosotros encontramos allí, vamos a buscarlo, que se le llamó cristiano por primera vez a los discípulos. Se le llamó cristiano por primera vez a los discípulos. ¿Y por qué se le llamó cristianos? Se le llamó cristianos porque creían en Cristo, o sea, evidentemente que se le estaba llamando Cristo al Señor, porque de ahí es que viene la palabra cristiano. Entonces, es evidente que eso no era un problema. Hoy tenemos personas, no sé si llamarle hermanos, la verdad no sé si llamarle hermanos, tendría que ver qué es lo que ellos, porque están luchando con los nombres, ya hablando más hebreo que español, y quieren que los hermanos aprendan toda esta terminología hebrea, pero eso no era lo que teníamos. Es como decir que todos esos creyentes que se murieron, muchos de ellos como mártires, y que invocaban el nombre de Jesús y el nombre de Dios quizá equivocadamente, como Jehová, por ejemplo, tendríamos que pensar, bueno, esa gente se fueron al infierno porque estaban equivocados. Entonces Dios no los oía, porque cuando querían clamar a Dios decían Jesús, decían Jehová, ¿verdad? Y no me parece que sea así, nadie va a aceptar eso. Entonces pasa lo mismo hoy. No solo que ellos están utilizando los nombres equivocadamente, porque hablan de Jehová y no es Jehová, hablan de Yahweh y no es Yahweh, es Jehová y no es Yahshua, es Yeshua. Entonces, como quiera que sea, están equivocados. Entonces, si mañana ellos descubren que estamos equivocados, ¿qué pasó con todas las oraciones que hicimos, con los nombres que creíamos?
no nos escuchó Dios. Todo eso va a depender. Cornelio evidentemente que no hablaba hebreo y clamaba a Dios en su lengua. Y seguramente había aprendido algún nombre, el nombre de Dios en griego. Por lo general a Dios se le decía Kyrios, que quiere decir Señor. O sea, en la lengua griega se invocaba a Dios como Kyrios, como Señor. Entonces, la pregunta es, ¿lo oía Dios? Yo diría, no, pero me están llamando por un nombre que no es. O Dios diría, me está llamando con un nombre equivocado, pero es a mí que me está llamando. ¿Y qué es lo que voy a juzgar de esta persona? ¿Que me está llamando equivocadamente? ¿O yo lo entiendo y como él es fiel, le voy a responder? Eso sería lógico humanamente hablando. O sea, si alguien me está llamando equivocadamente a mí, y yo me doy cuenta que es a mí que me está llamando equivocadamente, pues yo le voy a responder, y tal vez, o con seguridad, le voy a decir, mire, yo no me llamo así, yo me llamo asado, pero dígame qué es lo que usted quiere. No sería lo correcto, no sería lo lógico. Y entonces Dios no es lógico. Dios oiría que están hablando con el nombre equivocado y diría, no lo voy a escuchar porque me está llamando con otro nombre. Si nosotros podemos responder a alguien que nos llame equivocadamente, pero nosotros conscientes de que es con nosotros que están hablando, incluso estaríamos dispuestos a contribuir con esa persona, pues Dios más, Dios todavía mejor que nosotros, porque Dios es amor. O sea que esos problemas que están causando estos grupos de querer neutralizar, más bien descartar a los otros porque hablan con Dios con otro nombre, eso es lo que hacen. No, están en pecado, están mal. Eso es lo que dicen, son religiones falsas, están hablando con un burro. Eso es lo que ellos dicen, que cuando se habla en nombre de Jesús, realmente no es con Jesús que están hablando, es con un burro. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Y otros muchos nombres, hasta puerco. El que habla con Jesús está hablando con un puerco, está hablando con un burro. Eso dicen. Entonces eso no es así. Eso es falso y que el Señor lo reprenda. Cuando todo el que está invocando el nombre de Jesús está correcto y todavía estuviera equivocado, si es con el Señor que quiere hablar, Él lo sabe. Si le dice Señor, porque también están los grupos que creen en Jehová, que están equivocados porque no es Jehová, es Jehová. Pero si claman a Él con el nombre de Jehová y son gente sincera y son gente fieles, Dios los va a escuchar. ¿A quién no oye Dios? Al pecador. Y aún el pecador, si se arrepiente de su pecado y clama por perdón y es sincero, Dios lo va a escuchar, por equivocado que esté el nombre que use. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Bueno que se sepa eso. Dios quiere que se sepa que Dios oye al hombre, a la mujer, que se han arrepentido sinceramente, y por grande que sea la ignorancia que tenga. Usted se imagina que Dios le requiera a todo el mundo que primero se gradúen de teología, que hagan un doctorado en teología o una licenciatura, para después ven a hablar conmigo después que tú te gradúes. Pues tiene que saber mucha teología para venir donde mí a hablar conmigo. ¿Sería esa la actitud de Dios? No. A veces el que menos sabe es el más sincero y es el que Dios más fácil atiende por su sinceridad y por su entrega. Porque a veces los que saben mucho se envanecen en su sabiduría y entonces no son fieles como Dios demanda. Es el caso que el mismo Señor Jesucristo dijo del publicano y el fariseo, que fueron delante de Dios
Y el fariseo era tan letrado. Mira, Señor, que yo guardo el diezmo, yo cumplo con mi diezmo, y que yo oro. Y yo no soy ni siquiera como este que está aquí tirado, clamando a ti. Ese era el fariseo. Pero el publicano era un pecador. Él sabía que no era digno. Y así mismo lo expresa. No soy digno ni siquiera de levantar la cabeza, Señor. Sé propicio a mí, que soy pecador. Y el Señor Jesucristo dice, ese fue el que fue escuchado. Ese fue escuchado, el otro no. El que sabía mucho no. El que sabía mucho no fue escuchado. Sabía demasiado. Sabía tanto que Dios no lo oyó. Entonces, saber mucho no es la clave del asunto. Claro, es importantísimo. Importantísimo saber. Nosotros nos hemos pasado todos estos años en estudio. Diariamente seguimos estudiando. Aprendimos griego. Estoy aprendiendo el hebreo. Casualmente, ya mis estudios de hebreo me permiten a mí entender todo esto relacionado con los nombres. Pero seguimos estudiando. Ahora sabemos que eso no nos gana posición delante de Dios. Eso nos gana conocimiento, que nos ayuda para entender las cosas y poder explicárselas a otros sin presunción, con humildad. Porque a través del conocimiento hemos aprendido cuáles son las cosas que valen realmente delante del Señor. Yo le puedo decir, lo primero, es el arrepentimiento, reconocerse pecador delante del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, el apóstol Pedro dice, así que arrepiéntanse y conviértanse. O sea, esas dos cosas, arrepentirse y convertirse. Arrepentirse, ¿qué significa? Significa sentir, oye, esto está mal, que usted reconozca todo lo malo que usted ha hecho, usted lo ve hacia adentro y dice, no, yo sé que eso está mal. Y ojalá, óigame, el arrepentimiento es este, ojalá yo volver para atrás para no hacerlo. Pero como no puedo volver para atrás para no hacerlo, entonces le pido a Dios que me perdone, que con la ayuda de Él no lo voy a hacer más. Eso es arrepentimiento. Ahora, ¿qué es la conversión? Porque allí dice arrepiéntanse y conviértanse. Convertirse es cambiar. Tú hacías la cosa así, tú tenías una vida de esa forma, entonces ya no lo hagas más. Que quizás tú no tengas la capacidad, que quizás tú tengas mucho vicio, que los vicios te dominan, pero tú te presentas delante del Señor con tu problema de vicio y dices, Señor, yo sé que esto está mal, ayúdame, yo quiero dejarlo, yo voy a hacer el esfuerzo, pero donde yo no pueda, yo te pido que tú hagas una obra y me cambies. Cámbiame tú, transfórmame tú. Entonces comienza a estudiar la palabra y como decíamos en un estudio bíblico que hicimos con nuestros hermanos de San Pedro de Macorís hace unos días sobre buscar a Dios. Para buscar a Dios hay que hacer uso de la oración constante. Tenemos que tener una vida de oración. Así se busca a Dios, en oración. Tenemos que orar ¿para qué? Para pedirle al Señor que nos dé riqueza, porque ahora también tenemos el llamado evangelio de la prosperidad, que eso es falso de toda falsedad. Estamos predicando que si eres bendecido tienes que tener dinero. Y tú puedes pedirle una casa a Dios. Si tú no la recibes, pues tú estás fallando. Hay que pedirle un carro, y no un carrito, no un carro de bus. Hay que pedirle mucho dinero en el banco. Eso es lo que estamos predicando, y Cristo nunca predicó eso. El Señor no era rico. El Señor dijo que las aves tenían su nido, las zorras su guarida, pero Él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. El Señor tenía una carroza, caminaba a pie. Y lo mismo dijo Él de Juan. Entonces lea a Mateo 11:11 y verá que Juan era una persona que tenía ropa que nadie más se la quería poner. Él era el único que se la ponía. Entonces eran pobres.
Y el Señor siempre le aconsejaba a los que tenían mucho dinero, repártanlo. O sea, mantenerse de lo necesario, ser modesto. Tú puedes tener un carro, y un carro no de lujo, pero un carro bueno. Pues gloria a Dios, téngalo. Usted puede tener una casa, no de lujo, pero amplia y buena, pues téngala. Usted puede tener una cuenta en el banco, sí, pues téngala. Pero no vea a los que tienen necesidad y se haga el ciego, el desentendido. Tiene que abundar. Si usted tiene recursos, usted tiene que abundar en obras buenas. Usted no puede dejar que aquel que usted lo conoce pase hambre, teniendo usted con qué resolverle. Entonces, esa es la vida del cristiano. El Señor no está interesado en que todo el mundo sea rico. Ese no es el interés de Dios, ese no es el Evangelio. El Evangelio es que usted tenga lo necesario para subsistir. Usted no puede estar aspirando. La palabra dice que los que quieren enriquecerse caen en codicias necias y dañosas y son traspasados de muchos dolores. El cristiano no puede tener aquí la idea de hacerse rico. No puede albergar en su mente la idea de hacerse rico. No es correcto. Usted tiene que pedirle a Dios, Señor, dame el pan de cada día. Fíjese que la oración al Padre nuestro, como es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Danos nuestro pan de cada día. No es ni siquiera el de la semana, el de cada día. Entonces tenemos que pedir lo necesario y tenemos que luchar por lo necesario, porque tampoco es correcto el lado opuesto, el de querer aprovecharse de los demás. La idea correcta es tener para mí y que tener algo más para yo compartirlo. Esa es la idea correcta. Señor, dame para mí y para yo compartir con otros. Esa es la idea correcta. Y cuando se ofrezca, quitarse el pan de la boca y dárselo a otro. Esa es la actitud que el Señor espera de nosotros. De modo que guardar fortuna, tener millones en banco, no es correcto, a menos que usted se siente a pensar: ¿cómo hago que estos millones me sirvan a mí para hacer proyectos de ayuda? Siempre pensar en cómo beneficiar a los que tienen menos posibilidades. Porque cuando una persona tiene capacidad, pues se le hace fácil la vida. Porque alguien lo va a requerir. Mira, te voy a dar un sueldo para que use tu capacidad. Entonces, los que están en las empresas y tienen posiciones importantes es por su capacidad. Pero hay otros que no tuvieron la oportunidad de capacitarse, la gran mayoría. Entonces, los que tienen la capacidad y reciben sueldos de lujo, tienen que vivir una vida más modesta para poder siempre estar ayudando a otros, y quizá abriendo posibilidades en beneficio de los demás. Entonces, el Evangelio de la Prosperidad es un evangelio falso, y los pastores que son multimillonarios y que andan en jet privado y que andan en limusina, esos son dudosamente cristianos. No quiero juzgar a nadie, pero no es lo que haría un verdadero apóstol. La vida de un apóstol debe ser modesta. No debe ser una vida de ostentación y de lujo. Y no es tampoco que no pueda disfrutar de una jipeta, ni de una casa buena. Pero los extremos en ese sentido es que son malos para un hombre de Dios, porque debemos estar pendientes, sobre todo los que somos pastores. Si Dios nos da la manera, tenemos que pensar en los demás. Amén.
Entonces tenemos el quinto evangelio. ¿Cuál es el quinto evangelio? El quinto evangelio es el Apocalipsis. Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio. Nosotros hablamos de esa parte. O sea, que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo, le dio, ¿qué le dio? La revelación. Dios le dio la revelación. ¿Y qué revelación? ¿Cuándo se la dio? Nosotros hablamos todo eso la semana pasada. El miércoles pasado hablamos eso. De cómo, en qué momento él recibió la revelación, que fue en el instante en el que él murió. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, en ese instante, él recibió todo su poder, toda la divinidad a la que él había renunciado. Entonces, ahora tenemos otra parte, ¿no? La revelación que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para manifestar a sus siervos. Lo que quiere decir que el Apocalipsis no es un libro para ocultar algo, para tener misterios ocultos permanentemente. Eso van a ser, en el Apocalipsis, eso es misterio oculto para quienes, para los que no ponen suficiente interés en recibir la revelación. Para esos es que es un misterio, pero aquí dice que la idea de Dios es que sus siervos reciban esa revelación. Y le doy de testimonio que yo oraba diciéndole eso al Señor. Cuando yo no entendí el Apocalipsis decía, Señor, pero yo no lo entiendo. Y aquí dice que es una revelación para tus siervos. Pero para poder entenderlo hay que agregarle búsqueda en oración y en ayuno. Pídale a Dios que se lo revele. Sin embargo, hay muchas ideas erradas. Yo puedo decir que los autores que he estudiado tienen una comprensión general. Hay bastante que está revelado a través de esos hermanos. Pero hay puntos en los que la generalidad de la literatura está perdida, está confundida. No es mucho, pero hay bastante puntos que están todavía en la oscuridad y que a través de este estudio lo vamos a analizar. Algunos dirán que se sienten pretensión en mí. Estoy hablando con presunción, dirían ellos. Dios sabe que no. Que también si digo que si quiero imprimirle un carácter de humildad, lo que voy a decir, van a decir que es una falsa humildad. No sé entonces cómo decirlo, pero yo no soy un erudito, cosa que Dios me ha revelado. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, todo lo que yo he recibido, la gran mayoría de lo que yo he recibido, lo recibí de parte del Señor. No quiero decir mucho por ahí para que no me sientan ustedes como que estoy presumiendo. Pero vamos a analizar esas partes donde yo entiendo, donde yo he entendido, para que se entienda mejor, donde yo he entendido, porque el Señor me ha revelado que la mayoría está extraviada. Y aquí en estos versículos del capítulo 1 vamos a ver buena parte de eso.
Por lo pronto, el versículo 1 nos está diciendo a nosotros que el interés de Dios es que sus siervos reciban esa revelación. Hay parte del Apocalipsis que en el periodo en el que se escribió, los hermanos donde esta carta llegó, las iglesias donde esta carta llegó, cuando oyeron la lectura de la carta, entendieron más que lo que hoy podemos entender, porque el ambiente en que se escribió esto era propicio, o sea, se adaptaba mejor el texto, las ideas a ese tiempo. El que vivía en ese tiempo podía entender mejor. Entonces, cuando el Señor le dice al apóstol Juan, ¿verdad?, que es una revelación que Él la da en manos de su siervo Juan para que se la haga llegar a sus siervos, en sentido general. Tenemos que entender que en ese tiempo, cuando se escribió esa carta, la iglesia estaba bajo persecución, y una recia persecución bajo Domiciano. Domiciano era un César que se creía Dios y que exigía que se le adorase, que se le dijera Señor, y los cristianos no consideraban correcto, lo consideraban pecado decirle Señor, porque en ese tiempo había dos formas de decir Señor. Usted le decía a cualquier persona, oiga Señor, venga acá, se una. Pero cuando usted le decía Señor ya en otro término, como colocándolo en el nivel de Dios, ahí eso era que los cristianos lo consideraban pecado y que solo uno podía recibir ese título, que era Cristo Jesús. Entonces, por ese motivo, la iglesia, bajo esa persecución recia que tenía en ese tiempo, en el cual el mismo apóstol Juan cayó, y yo le dije el miércoles pasado que a Juan se le llevó frente a las autoridades para que dijera que Domiciano era el Señor, y Juan dijo que no, que Cristo era el Señor. Entonces, al negarse Juan a decirle Señor a Domiciano, fue condenado a morir achicharrado en un caldero gigante lleno de aceite hirviendo. Y cuando lo metieron en el aceite, no se quemaba, ni sufría de calor. Lo sacaron de allí y lo condenaron también por brujería. Este es un brujo. Y lo mandaron a la isla de Patmos, de lo cual él da testimonio en ese capítulo, versículos 9 y 10. Y él fue enviado a la isla de Patmos, y dice allí, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Habla de dos cosas allí: por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Lo dice aquí también en el versículo 2. Dice el testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea que está claro que cuando se habla de la palabra de Dios, se está hablando de lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero también está el Evangelio que Juan recibió directamente del Señor Jesucristo. Y ahora del quinto Evangelio, el Evangelio del Apocalipsis, que es un Evangelio profético, porque todo lo que dice, y nos dice aquí que cubre 3 tiempos. Se lee el versículo 19 del capítulo 1. Las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. O sea que Apocalipsis cubre los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, de lo que vamos a ir hablando poco a poco. Entonces, casi estamos terminando, nos queda poco tiempo. En esta ocasión hemos hablado de muchas cosas, pero en el miércoles vamos a darle continuidad.
era necesario que habláramos estas cosas. Entonces dice aquí que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Dice, pronto. Y al hablarle a los siervos que recibieron la carta y al hablarle de cosas que se van a cumplir pronto, por eso le decía que los siervos en ese tiempo podían comprender mejor que ahora. Si nos ubicamos allá en el tiempo, estamos en una iglesia que está bajo persecución y que están reunidos a puerta cerrada por temor, porque hay una persecución férrea de parte del gobierno, de parte de las autoridades romanas, y estamos allí escondidos. Mira, llegó una epístola de parte del apóstol Juan, y él dice que va a revelar cosas que van a suceder pronto. Entonces nosotros vamos a leer o vamos a escuchar, porque en ese tiempo la gente no podía tener, mucho menos una epístola que acaba de llegar, no podía tener en la mano como la tenemos nosotros hoy. Y cuando está leyendo allí de cosas que ellos la comprenden perfectamente, como por el caso de la parte dirigida a la iglesia de Pérgamo, donde habla de personas, de un hermano que murió, de otros que van a caer presos. Están hablando de que van a caer presos, muchos de ustedes van a caer presos, y ellos lo están entendiendo perfectamente. Y yo me imagino que cuando ellos están oyendo que van a caer presos, algunos están sintiendo en su carne el temor, el terror, porque caer preso en ese tiempo no era una cosa fácil, era ser torturado, y parte de la tortura que se le daba a ellos era fuego, y eran fieras, y eran ser decapitados. No era nada bueno, no era estar ahí sentado en una celda. Entonces, para ellos, eso de que va a suceder pronto, es más bien estamos aquí ya en espera de que se cumpla. Es que va a suceder de ahora para ahorita, quizá mañana me va a pasar. O sea, pero también nosotros debemos entender que cuando muchas de las cosas que están en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, eran para mucho después. Pero no solamente está este texto que dice cosas que van a suceder pronto, sino que está el texto que habla de los tres tiempos. O sea, no nos dejaron cojos. Hay cosas que se van a cumplir pronto y hay cosas que son para después. Y nosotros, en nuestro estudio, vamos a discernir cuáles son las que se están cumpliendo ya y cuáles son las que se van a cumplir después. El versículo 19 nos dice las que sucedieron, las que están sucediendo y las que van a suceder. Nosotros en nuestro estudio vamos a ver cuáles fueron las que sucedieron, cuáles son las que están sucediendo y cuáles son las que van a suceder. Vamos a dejarlo hasta ahí y el próximo miércoles vamos a darle continuidad. Estamos en el versículo 1 del libro de Apocalipsis, el quinto evangelio. Que Dios les bendiga abundantemente.